Bueno, primeramente agradecer porque todos ustedes, estamos agradecidos por esta comunidad de jóvenes que nos incluye y nos acepta para poder compartir el Evangelio y aparte para poder fortalecer nuestra fe, ¿no? Como una unida, a pesar de la distancia. Eh, y bueno, estamos un día más con la escuela sabática, una mañanita más para poder compartir y poder abrir la palabra de Dios. Yo tengo siempre la costumbre, yo creo que ustedes también, antes de poder abrir la palabra, poder una pequeña plegaria y una oración, ¿sí? Clamamos nuestros rostros. Gracias, Dios mío, por esta mañana. Pedimos que tú puedas iluminar nuestras mentes y que cada palabra, Dios, que podamos leer y estudiar pueda entrar a nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica, entenderlo, comprender, Dios, lo que es bueno para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Interesante. Esta semana hablando de un tema sumamente importante para todo ser humano, eh, entendible para nosotros y difícil de comprender para los que no saben aún. Yo voy a compartir pantalla. Interesante, ¿no? Estamos en la lección número 8 y el título de este es Moisés y los profetas. ¿Qué tiene que ver Moisés y los profetas con la educación? Pues mucho, porque ellos son los autores inspirados por Dios para dejar unas cartas preciosas, unas enseñanzas, historias, narraciones, obviamente algunas de fracasos y algunas de victorias, pero que siempre el centro principal es esto. Por eso es que es la educación y redención. Yo quiero que allí donde tú estás, donde tú te encuentras, en tu trabajo tal vez ya, temprano, yo aquí en casa, en mi cabaña, ustedes allí en su habitación, tal vez en su sala, comedor, no sé, donde tú te encuentres. Allí tú te puedas imaginar que te envía una carta, un personaje muy importante. Y esta carta no es nada bonita, no es nada maravillosa. Te trae solamente malas noticias. Y tú, en tu plena juventud, tienes que afrontar todo lo que dice esa carta. Y más aún, la sobrecarga viene porque tú lidias a una iglesia, o tal vez a muchas iglesias. Imagínate esa escena, esa circunstancia en la que te encuentras y recibes esas cartas, recibiendo noticias de el mundo cada vez se va a poner peor, donde tal vez tú vas a estar rodeado de personas que aman el mal, ya no tienen amor en su corazón, donde raptan a las personas, donde hay avaricia, donde hay odio, y donde Jesucristo ya no es presente porque esas personas lo rechazaron. Y esa carta trae todo ello. Y tú en tu plena juventud necesitas afrontar toda esta situación. Y déjame decirte que lo que estamos imaginando ahora es lo mismo que sucedió con Timoteo. Un jovencito ministro del Evangelio, valiente para poder tomar un cargo importante, aún en su plena juventud, recibiendo una carta de un líder que ya había pasado por circunstancias difíciles, por pruebas, por persecuciones, y estaba dando posta a Timoteo. Y ahora nos dan la posta a nosotros. Y pues Timoteo, obviamente que toda carta siempre tiene que tener una idea, tiene que tener un mensaje final. Y yo me imagino a Timoteo leyendo esta carta donde solamente ve gente mala, donde ya no hay presencia del bien. Pero aquí parte algo importante. Cuando leemos la carta, al final de esta parte de la carta, a partir del versículo 14, le da la herramienta y el material con el cual él puede enfrentar todo ello. Yo me imagino a Timoteo diciendo, pero Pablo, yo no sé cómo enfrentar. ¿Por qué me escribes esta carta?
cuál es la salida, cuál es la herramienta. Y Pablo le escribe allí mismo esa herramienta. Y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persiste sabiendo de quién has aprendido. Para poder recapitular, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿recuerdas cuando tú eras niño? ¿Recuerdas cuando tu abuela y tu madre te instruyeron en los caminos de Dios? Recuerda, nunca puedes olvidar eso. El versículo 15 le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero reformular un poco la pregunta. Aquí la pregunta dice, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre el papel de las escrituras en la educación cristiana? Esta pregunta, para ti, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es las Sagradas Escrituras? ¿Puedo? Sí, Roque. Para mí es un instructivo, digamos, es un conjunto de normas establecidas por Dios para que nosotros obedezcamos. Exacto. En los tiempos de Cristo, tiempos difíciles, donde gobernaba el Imperio Romano, la educación era un elemento muy importante en la sociedad, sobre todo para los judíos. Y dentro de esta educación, las escrituras, especialmente la Torá, que era la ley de Moisés, formaba la base de la enseñanza para maestros dirigidas a sus alumnos. El maestro y los alumnos la repetían todos los días hasta que los textos quedaban bien memorizados. Y esto era desde muy pequeños. Por esto, los niños tenían que aprender a leer aún antes de años. Para los judíos, las escrituras eran un libro completo que permitía integrar todo el conocimiento y encontrar el principio de toda la sabiduría disponible a los seres humanos. No había otro libro para los judíos que era la Torá para poder instruir a los futuros líderes. Su estudio era tan importante que aunque no asistiera a la escuela, tal vez no tenían los recursos, los niños, necesitaba por lo menos saber leer para tener acceso al contenido de la Torá. En ese caso, la persona recibía instrucción en su propia casa, en su propio hogar, de sus padres. Esto me hace recordar a Jesús, que decía que crecía en sabiduría, ¿no? Físicamente y mentalmente, socialmente, pero sobre todo en la sabiduría de su padre, porque su madre le transmitió todo lo que ella sabía. A pesar de que las mujeres no tenían mucho acceso a la Torá. Tenían acceso, pero no con la frecuencia que lo tenían los varones. Pero a través de ello, Jesús creció en ese camino. Siendo aún Dios, sabiendo lo que había venido a hacer, pero aún Él estuvo dispuesto a aprender todo lo que tenía que recibir a través de la palabra, lo que Él había dicho muchos años atrás. Entonces, Timoteo también tuvo esta oportunidad de poder recibir esa palabra a través de la familia. Pero ahora estaba tomando el timón de una iglesia. Y el estudio de esta semana, de este día, nos habla y nos particiona lo que es la Biblia para nosotros. Primeramente está la Torá, que es la ley.
estudiaba Jesús y todos los judíos, desde aún de pequeños. Pero normalmente la Torá era considerada solamente como normas y reglamentos. Y la pregunta es, ¿será solamente normas y reglamentos que seguir? Pero la Torá realmente nos dice aquí que significa enseñanza o instrucción. Y concuerda. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando escribe en el versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir. Tiene mucha relación con el concepto que tiene Pablo sobre las escrituras. En ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento, pero estaban ellos y los profetas. Entonces, esta carta, esta Torá, estas leyes que estaban escritas por Moisés, era un material didáctico que nos enseña a vivir en forma exitosa y segura la acción del pacto con Dios. Porque el pacto eterno era un salvador, era el que venía a redimirnos y a rescatarnos. Entonces, se puede ligar a Jesucristo de las enseñanzas y de las escrituras, porque Él es el personaje, Él es el personaje que actúa a través de su propia palabra. ¿Por qué? Porque este método de enseñanza, este material didáctico que tenían los judíos y que ahora nosotros tenemos, lo tenía en mente aún antes de crear al hombre. Es como un padre refleja a su hijo. Hemos visto la imagen de Dios en nosotros, que es el carácter, que es ir capacitándonos para poder restaurar ese carácter de Dios en nosotros. Pero cuando el padre lleva a su hijo a la escuela para que los maestros le enseñen, ese niño va a reseccionar todo lo que le enseñen, toda materia, bajo la base del carácter que el padre ha transmitido a su hijo. Y esa es la forma en que Dios iba a llevar su enseñanza. Dios nos hizo a su imagen, Adán y Eva los hizo a su imagen, pero en el proceso Él iba a tener todo de enseñanza didáctico para que puedan ir conociendo a su Padre y recibiendo todo conocimiento para su sabiduría. Ahora, eso se transgredió y por el pecado, pero Dios nunca cambió el plan. Trató siempre de poder enseñar a sus hijos. Ahora, la siguiente parte de la Biblia, profetas. Los profetas, obviamente nosotros conocemos que fueron enviados por Dios para poder llevar el mensaje a un pueblo rebelde, que daba la espalda a su Dios que lo libertó, a su Dios que lo creó. Y pues los profetas usaron este material didáctico. Y el material didáctico era la Torá, era la ley que Dios había dado a Moisés. No solamente reglas, sino una forma de vivir. Y después encontramos en las siguientes partes de toda la Biblia son los escritos. Y es curioso, porque esto me hace recordar cuando Jesucristo ya había resucitado y tenía que presentarse a sus discípulos, que de él después puede ascender al cielo. Y eso nosotros lo encontramos en en Lucas, el capítulo 24. En el capítulo 24, Jesús se encuentra con dos discípulos, camino de Emaús. Y en este camino de Emaús, él escucharlos a ellos. Pero ellos estaban perdidos en su conocimiento y en su fe. Pero Jesús le despierta esa fe y esa necesidad de creer más en Dios cuando él comenzó desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él
decían. Les recordó lo que estudiaban desde pequeños. Que lo que estaba escrito allí tenía que y se iba a cumplir y se cumplió. Interesante, porque Jesús nunca enseñó nada fuera de su propia palabra. Todo fue fundamento de lo que él había dicho en el pasado a través de sus profetas. Y luego, cuando se presenta nuevamente, él dice estas palabras. Y yo quiero que nos podamos en un momento de meditar y reflexionar en ello. Porque es importante saber que muchos leemos la palabra de Dios, pero muy pocos la entendemos o muy pocos la practicamos. Y Jesús, sí, en el mismo capítulo 4 de Lucas dice, versículo 44, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. Aquí viene lo interesante. La ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que viene a ser también los escritos. Todo ese proceso de enseñanza siempre presentaba a Cristo. Por eso, la palabra de Dios para nosotros, amigos, tiene la lectura principal en nuestras vidas, porque nos van a instruir, nos van a enseñar y nos van a ir en el camino. En el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Las Sagradas Escrituras son el camino, pero mientras nosotros no lo pongamos como palabra de Dios en nuestras vidas, nunca van a influir en nuestro corazón y en nuestro pensar, porque solamente van a ser simples lecturas. Pero cuando nosotros pidamos que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, pueda abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento, vamos a poder encontrar la ciencia de la cruz. Vamos a poder comprender más cómo un Dios se despojó de todo para poder morir y venir a nuestro rescate. Es interesante porque ahora nosotros no solamente tenemos la Torá, o como hoy en día le dicen los judíos, el Tanaj, sino tenemos los evangelios, que nos muestran también materiales destinados para nuestra educación, en las cuales las parábolas de Jesús son el punto principal, porque de ellas, obviamente no sacamos doctrinas, pero sacamos enseñanzas que nos reafirman en la fe, para poder nosotros estar preparados y saber cómo actuar ante situaciones donde Satanás quiere destruirnos. Y por último, la Biblia termina con el Apocalipsis, que revela a Jesucristo, obviamente, y no se podía como personaje principal. Porque Jesús siempre es el maestro, el gran maestro, y de él tenemos que aprender mucho. Y no había otro que pueda abrir estos sellos, como dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 5. Solamente el Cordero que se inmoló, que derramó su sangre por la humanidad, podía abrir estos sellos, porque Él es el gran maestro. Empecemos a meditar y a reflexionar, y que el Espíritu Santo nos pueda guiar en el camino para poder tener como
lectura principal de educación para nuestra fe, la palabra de Dios. Y el espíritu de profecía lo dice muy bien. Yo quiero leer algo aquí de una escritora que es Ellen de White. Y ella escribe algo muy, muy comprensible. La palabra de Dios es un gran libro educador, pero mientras muchos pretenden respetarla, ponen otros libros, se exalta la humana por sobre la divina. Y no debe ser así. Tenemos que exaltar primero lo divino en nuestras vidas, porque a través de ello vamos a poder encontrar la perfección, que es la madurez espiritual, que es encontrar y estar a la altura de Cristo en carácter. Pues también escribe que la Biblia es el libro de texto y debería ser estudiada diligentemente, no como se lee cualquier libro. Debe ser para nosotros el libro que satisface las necesidades del alma. Este libro hará sabio para la salvación al hombre que lo estudie y obedezca. Y lo recalca porque en 2 de Timoteo dice que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo que así como el alimento no puede nutrir el cuerpo a menos que se lo coma y se lo digiera, tampoco puede la palabra del Dios satisfacer el alma a menos que se la reciba como maestra de un sistema de educación superior, que está por encima de todo artificio humano, a menos que sus principios sean obedecidos, porque son la sabiduría de Dios. El llamado es hoy a que podamos tener la palabra de Dios como algo sagrado, y que cada vez que nosotros la abramos, creamos que todo lo que está escrito allí nos va a educar para la salvación en Cristo Jesús. Muchos dicen que lo que está escrito en el pasado no nos sirve para la actualidad. Probablemente estén correctos, pero cada vez que yo leo Jeremías o Isaías o Deuteronomio o Génesis, me hace recordar que tengo un Dios creador y salvador, que Él nos enseña a través del fracaso de hombres del pasado, pero también a través de la victoria que hombres tuvieron a través de Jehová, de Dios. ¿Cómo determinamos la aplicación adecuada de todo este material didáctico de las Escrituras para nuestro tiempo? Importante y simple respuesta, porque Cristo es el autor. Y cuando Dios es el autor, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Que Dios nos bendiga y podamos tener en primer lugar a Dios y su palabra. ¿Alguna acotación si tuvieran? Ahí Gustavo escribió que dice, a fin de que seamos perfectos como una semilla que cae en buena tierra y es perfecta, o cuando tiene sus primeras hojas y es perfecta, o lleva mucho fruto y es perfecta, es un lindo proceso. Bendiciones. Amén. Si pudiera decir algo, me gustaría compartir que me gustó lo que puso alguien en el chat, de que es la única fuente de verdad. Y vieron que en la última parte de la lección, como había mencionado Carlos, mencionaba, por ejemplo, el hecho de que Deuteronomio pareciera que se aplicara, pero que en realidad, como decía Carlos, podemos ver a Dios y sus enseñanzas a través de muchos libros que son diferentes entre sí, pero como que vemos la unidad igual en toda la trayectoria de la Biblia, o sea, esté hablando de cómo se elegía un rey, como en Deuteronomio, o esté hablando de nuestras leyes de la purificación para que puedan estar sanos en aquel momento, o esté hablando del Apocalipsis, o esté hablando de lo que sea, siempre hay una unidad. Y en un mundo que cambia todo como el nuestro, que parece que, no sé, de una semana a la otra muchas cosas cambian,
y las personas están tan dispuestas a abrir la mente y cambiar la mentalidad, sabemos que acá hay algo fijo, que es el carácter de Dios, y eso me gustó recordarlo.